En la era de la venta relacional, saber enviar mensajes más humanos que conecten con las personas y que además generen conversación es clave para tener éxito y generar más reuniones. Contar con una metodología que nos ayude a ordenarnos es vital en esta etapa del proceso donde buscamos un primer acercamiento con nuestros prospectos. Quédate con nosotros, esto es Hazlo Ya, el podcast de Gimnasio para Vendedores. Hola amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 del podcast Hazlo Ya, donde junto a profesionales y expertos de diferentes áreas del desarrollo humano, ventas y marketing, queremos entregarte herramientas y recursos prácticos para que apliques hoy mismo en tu vida y en tus ventas sin más excusas. En el episodio de hoy me acompaña Javier Mirande, abogado y mentor de ventas B2B. Bienvenido Javi al podcast Hazlo Ya, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, gracias por la invitación, muy contento de estar acá y de hecho vengo viendo tus capítulos, así que dije, en algún momento me gustaría y de golpe, nada, llegó tu invitación, así que feliz de poder estar acá, contar mi historia, contar un poco sobre nosotros y sobre cómo vivo acá, así que bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Genial, bueno, otro tucumano, son pocos los tucumanos que han participado de este episodio, da la casualidad que el anterior capítulo fue un tucumano, ahora nuevamente, tranquilamente podríamos haber hecho esto de manera presencial y saltarnos los obstáculos de la conexión de internet, aunque cuando lo pensé dije, no, hay otros obstáculos para los cuales todavía no estoy preparado, dos micrófonos, cámaras, etcétera, así que digo, vamos online, aunque esté aquí en Tucumán. Me genera sorpresa verte, creo que estás con remera, ¿cierto? Yo con buzo, y eso que estamos acá en la misma ciudad. Sí, 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 bueno, estoy, digamos, en Tucumán está lindo, está Es primaveral, verdad. Sí. así que, y bueno, me quedo liviano como para poder tener acá un poco este encuentro con vos. Confieso que yo también estaba de remerita recién cuando fui a dejarla a mi hija al jardín, nada más que era más práctico ponerme el buzo antes que planchar la remera, así que dije, vamos ahí con el buzo. Bueno, Javi, te escuchaba decir, ¿no? Bueno, decías, bueno, en algún momento me gustaría participar. Yo hace rato, en realidad, que venía pensando, solo que confieso algo. La conversación que quiero tener con vos está orientada un poco a la metodología que vos venís aplicando, ¿no? Tiene que ver con LinkedIn y ese mundo. Y no venía consiguiendo alguien que hablemos de otros aspectos de LinkedIn, ¿no? Hice un par de invitaciones y todavía no logré concretar, entonces pensaba meter eso primero, después esta conversación, como eso se viene dilatando, digo, no, vamos a conversar con Javi ahora nomás, después vemos cómo le enganchamos a futuro otras conversaciones de LinkedIn, así que aquí estamos. He mencionado que por un lado eres abogado y por otro lado mentor de ventas B2B, lo cual suena extraño, ¿no? Porque creo que para mucha gente, más allá para aquellos que son profesionales y dicen, ¿cómo vendedor, mentor de ventas, abogado? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Contanos un poco cómo llegaste a este punto de tu vida. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad que como llegué, creo que la vida te va abriendo puertas y uno decide digamos, abrir la puerta o dejarla pasar. Mm, Y creo, confío mucho también en eso, ¿no? Que va sucediendo. Yo, bueno, me formé como abogado de grado. De ahí estuve 6 años viviendo en Buenos Aires, donde me especialicé en la parte educativa. Siempre me gustó mucho la educación, muchísimo la educación. De hecho, en un momento soñaba con abrir un colegio y demás. Hice una mira, maestría en dirección de instituciones educativas en la Universidad Austral y siempre trabajé como abogado, pero muy orientado hacia el mundo educativo, en universidades nacionales, universidades privadas, en el Ministerio de Educación. Tuve quizás un lapso donde fue como abogado, pero en otros rubros, pero siempre orientado a eso, siempre me gustó. Ahora, fíjate, como abogado nos pasó con un amigo, nos fuimos a vivir a Buenos Aires y de golpe nos encontramos eh, con que muchos abogados del interior tenían problemas para diligenciar trámites, realizar, digamos, acciones propias digamos, de la profesión en Buenos Aires. sí, ok. Entonces, terminaban contratando quizás a un estudio jurídico que les arrancaba la cabeza por hacer un trámite en Buenos Aires. Entonces, con Mm, este amigo dijimos, che, ¿qué tal si hacemos una gestoría? Entonces, ese fue mi primer como emprendimiento donde me metí más en el mundo comercial, sí, formalmente, digamos.
Entonces arrancamos con gestiones M&M, que eran las primeras letras de los apellidos de los dos. Hicimos nuestra página web, incluso aprendí en ese momento a usar MailChimp, a buscar abogados, entender qué les ofrecíamos, qué necesitaban. O sea, identificamos claramente que había un dolor a resolver, que era cómo diligenciar oficios, cédulas, mandamientos en Capital Federal, siendo del interior. Y bueno, y así arrancamos. Y Bien. la verdad que nos fue muy bien. De hecho, fue un proyecto que duró 12 años, siendo que las empresas duran menos y claro. además lo hacíamos en paralelo a nuestros trabajos, con lo cual dedicábamos poco tiempo. Pero nos empezó a pasar además que abogados nos decían, ¿y tenés alguien que trabaje en Córdoba? ¿Y tenés alguien en Santa Fe? Entonces, en todo el interior de la provincia empezamos a decir sí, y buscábamos un corresponsal. Llegamos a tener 20 corresponsales, casi en todo el país. Qué bueno. Y así que venían trámites de Tucumán a, no sé, a Neuquén, de Río Negro a Salta, de Córdoba a Santa Fe, y la verdad que eso nos hizo, bueno, emprendernos, y a mí puntualmente me hizo picar un poco el bichito de lo comercial y de emprender también, ¿no? Totalmente. Más allá de la comercial en sí. Porque van de la mano, van de la mano, o sea, largarse a emprender sin saber vender, qué desafío. Es un gran desafío, pero bueno, como todo, siempre se puede aprender. Para eso existe el gimnasio, ¿no? Para sacar músculos donde uno no los tiene. Y bueno, en realidad, digamos, cómo llegué a Regrove, a donde estoy hoy, la historia es quizás un poco más larga. Yo vuelvo de Buenos Aires por una oferta laboral como director de recursos humanos. Sí. Quizás es para otra historia, pero bueno, también algo nada que ver con mi profesión. Y bueno, estuve 3 años trabajando como director de recursos humanos en esta empresa, cuando de golpe un amigo me golpea la puerta y me dice, estamos con una startup, necesitamos a alguien que la lidere y queremos que tu perfil es muy bueno. ¿Por qué? Porque conocieron un poco mi faceta comercial, y además al mismo tiempo mi rol y cuánto trabajé en el mundo educativo, y era una startup educativa. Entonces me hicieron esta propuesta. Tenía sentido, claro. Tenía sentido, dije que sí, y a la semana arrancó la pandemia. Entonces, yo todavía no había renunciado a mi otro trabajo, de hecho me pidieron que me quede 2 meses más, pero yo ya había decidido que quería salir de esa zona de confort. Quería, digamos, meterme patear en el tablero. Emprendedor, patear el tablero, en esta adrenalina. Así que, bueno, mantuve ese sí, y bueno, ahí fue donde dije, bueno, ¿y ahora cómo le vendo a estos colegios? Yo con la idea de patear la calle, como decimos, de ir caminando, buscando, llamando por teléfono, viajando quizás acá en las provincias cerca de Tucumán, y todo eso estaba totalmente imposibilitado. Y ahí fue que me reencuentro con Juan Pablo Villani, que es un amigo de la infancia. Y quien ya estuvo invitado también en este episodio, sí. Dejo ahí el recordatorio. Exacto. Si lo quieren ver al episodio anterior. Sí. Y bueno, con Juanpi, que nos habíamos conocido en la juventud, habíamos tenido mucho intercambio, nos reencontramos, él me contó de un webinar que daba sobre vender en LinkedIn. Yo decía, LinkedIn, vender, no pega, si la gente busca trabajo por ahí. Claro. Esto era junio del 2020. Bueno, me sumo al webinar y literalmente me voló la cabeza. Tal es así que yo me anoté en el entrenamiento que él daba, que estaba recién arrancando, yo era su primera camada, y empecé a aplicar todo el aprendizaje que él nos estaba transmitiendo de su experiencia como emprendedor, y paradójicamente empecé a generar reuniones sin parar con colegios en todo el país. Empecé a tener reuniones en Uruguay, en Perú, en Colombia, empecé a cerrar las primeras ventas y demás, y dije, realmente acá no solamente estaba haciendo todo mal, sino que realmente hay una posibilidad abismal detrás de esto, ¿no? Después, la cuestión, digamos, de cómo se fue dando la cuestión de la startup, y al mismo tiempo un poco el impacto que ellos recibían de la crisis global por la pandemia, más allá de ir generando reuniones y demás. Empezamos a conversar con Juan Pablo y me dijo, che, mira, yo estoy solo en esto, me gustaría tener una mano, ¿qué tal si te sumás? Bueno, terminó dando ese salto, así que mi mujer siempre me dice, 3 trabajos en una pandemia, tipo en un año. ¿Quién como vos? El año claro. de pandemia. No conozco otro caso. No conozco otro caso. Así que bueno, ahí me sumo con Juanpi, al principio dándole una mano en la parte de contenido, que era lo fuerte. Además me encantaba hacer contenido. Generación de contenido. Y después empecé como un poco más culillo, y también como de curioso y de inquieto, a meterme también en organizar el proceso administrativo, el proceso de pago, sumar procesos automáticos, meterme en la parte académica, darle un diseño académico, generar
un orden documental, una forma de conversar, ¿no? De facilitar la experiencia de nuestros clientes, que en ese momento eran nuestros alumnos. Y ahí fue que empecé a meterme también en lo académico, de pronto empecé a participar de las clases, empecé a meterme mucho en la parte tecnológica de automatizaciones y dije, che, ¿qué tal si empezamos a sumar clases de apoyo? Entonces empezamos a sumar clases de apoyo y de soporte tecnológico. Después dijimos, che, ¿por qué no las hacemos parte del contenido? Entonces ahí fue que hicimos un salto bastante grande y pasamos de dar una capacitación de 4 encuentros a una de 8 encuentros. Y ahí prácticamente me sumé y repartimos con Juanpi en partes iguales digamos, el contenido de la enseñanza. Y, Genial. bueno, y así arranqué, de pronto me empecé a meter más un poco en toda la organización de la empresa. Empecé, por supuesto, ya a trabajar desde mi LinkedIn en contenido propio, en tratar de darle mi voz, ¿no? a este proceso. Y bueno, nada, y así llegamos hasta donde estamos ahora. Genial. Javi, aclara por favor qué significa la palabra culillo que utilizaste. No sé si será solo de nosotros los tucumanos, yo lo entiendo perfectamente, pero quizás haya alguien del otro lado que no. ¿Qué quieres decir con eso? No, bueno, es esto digamos, de ser inquieto, de tratar como de descubrir, ¿no? De entender qué hay detrás, de como un poco de meterte donde no te llamaron a veces. Entonces, era lo que me gustaba. A mí, la verdad que, bueno, esto de haber trabajado, digamos, como abogado, de trabajar en educación, de haber trabajado en recursos humanos, de estar metido en el mundo de growth, B2B, en LinkedIn y demás, claramente, digamos, no es que soy esa persona que dice, no, yo me encargo de esto y nada más. Me gusta, la verdad que ¿Te gusta muchas aprender? cosas, entonces Sos me gusta curioso. aprender y me gusta meter la mano en todo, digamos, en el buen sentido, de decir, che, si hay cuestiones administrativas financieras, me gusta estar ahí, cuestiones de inversión, me gusta estar ahí, cuestiones de growth, cuestiones de ventas, cuestiones de contenido, cuestiones de marketing, siempre me gusta aprender, porque creo que es una muy buena forma de crecer y un poco de tener una mirada general de todo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y si tuvieras que definir cómo ayudas a tus clientes hoy desde lo que haces ahí en Regrow o de lo que hacen en Regrow, ¿qué nos dirías? Bien. Bien, nosotros tenemos 3 unidades de negocios, que de hecho te cuento un poco cómo se desarrollaron, porque la verdad que fue muy orgánico. Nosotros nacimos inicialmente con el método PAX, que es un método para generar reuniones de venta a través de LinkedIn con potenciales clientes B2B. Y nacimos con la intención de enseñarlo, ¿no? Entonces fuimos desarrollándolo, construyendo, armando un framework, en definitiva, ese método es un framework para implementar en las empresas. Entonces empezamos enseñándolo para que empresas puedan ejecutarlo por su propia cuenta. Entonces, emprendedores, founders de startups, directores comerciales de pymes que querían digitalizarse y demás, o que estaban muy afectadas por la pandemia, venían a aprender. Lo que nos empezó a pasar con el paso de los tiempos fue que las empresas terminaban el proceso de aprendizaje y nos pedían un acompañamiento adicional. Querían que se metan ustedes ahí en el equipo. No necesariamente todavía, sino más bien decir, bueno, quiero un coacheo de cerca, de uno a uno. Bien. Entonces, ahí Juanpi me dijo, ¿te animás a tomar mentorías? Sí, yo, por supuesto. Vamos. Entonces empecé a acompañar empresas en un uno a uno, un sistema más de mentoría, donde la acción, ¿no? La responsabilidad del avance del proceso estaba del lado del cliente. Y nosotros simplemente acompañarlos, ordenarlos, priorizar, entender qué estaba bien, qué estaba mal, qué plazos eran buenos, cuáles no, qué mensaje funcionaba, cuál no. Entonces arrancamos con eso. Hasta que vino un cliente y nos dijo, no, yo ya compré la metodología, lo que yo ahora quiero es que ustedes la implementen en mi empresa. Entonces nos empezó a pasar seguido al principio. Claro, al principio como que esquivábamos ese bulto, ¿no? Esquivábamos esa propuesta porque nos implicaba crecer en estructura y demás, hasta que en un momento llegó un cliente muy grande y nos dijo, es con ustedes, queremos que sea así. Bueno, dijimos, vamos para adelante en este proceso. Entonces, un poco a pedido de clientes empezamos a diseñar ya un sistema más tipo agencia. Es decir, nosotros implementar la metodología PAX en nuestros clientes, ayudarlos a ellos en esa etapa inicial tan difícil que es generar reuniones de venta. Bueno, obviamente, como todo crecimiento, tuvimos momentos como de golpe, de entender cuál era esa propuesta, qué equipo necesitaba, cómo también manejar los unit economics para que de alguna manera, digamos, sea rentable ese servicio, y diseñamos lo que nosotros le llamamos Growth as a Service. Un poco tomando la analogía con el Software as a Service, nosotros lo que hacemos es Growth as a Service, es decir, implementamos la metodología PAX en empresas cuando ya sea no quieren hacerlo con equipos propios, o los equipos que los tienen abocados a otras tareas, los tienen abocados al inbound, o tienen
digamos, en paralelo hacen correr esta implementación de Pax a través de LinkedIn. Entonces, eso fue un pequeño crecimiento. Y después, la otra parte, que es la tercera unidad de negocio, que también surgió así súper orgánico, fue, bueno, estos directores comerciales de pronto, o emprendedores que se capacitaban y de golpe decían, bueno, perfecto, ahora yo me doy cuenta que necesito un equipo para esto. Ayúdame, por favor, a conseguir a las personas que van a implementar Pax en mi empresa. Entonces, ahí abrimos una nueva unidad que se llama Regrow Hiring, en la que nosotros lo que hacemos es justamente ayudar a las empresas a conseguir esos perfiles comerciales o de marketing que van a implementar Pax después Genial idea. adentro de las empresas. Sí, Entonces, me encanta. de alguna manera lo que hicimos, en algún momento de hecho dijimos, bueno, ¿qué tal si escalamos a partir de un curso pregrabado? Pero la verdad que nos dimos cuenta que hay un secreto, una magia muy potente en, digamos, en el vivo, ¿no? Sí, tal cual. Virtual, pero en el vivo. Entonces, dijimos, sigamos manteniendo esto, que es nuestro core, digamos, nuestro origen, y es parte del recorrido que hace nuestro cliente. O sea, arranca en un proceso de capacitación o de entrenamiento donde de alguna manera se maravilla con la metodología, y después el lifetime value que va a tener es estos dos agregados, agencia o hiring, entendiendo que además que no es para todos. Entonces, dentro digamos, de nuestro funnel, por así decirlo, lo que más queremos es que las empresas se capaciten y salgan implementando. Y no necesiten de nosotros. Porque si todas nos pidieran después Growth as a Service, no daríamos abasto. O si todas nos pidieran hiring, tampoco. Entonces, sabemos que algunos van a poder implementar por su cuenta y otros van a, grupos más chiquititos, a pedirnos el Growth as a Service, a pedirnos el hiring, y ahí podemos, digamos, ser como bastante... dar un servicio de calidad y no pensar simplemente en escalar y tener millones de clientes. Totalmente. Contanos, Javi, ¿qué es LinkedIn y por qué eligen LinkedIn para desarrollar, para armar una metodología, aplicarla y conseguir reuniones? Bien, creo que esto acá, lo mejor es un poco contar lo que le pasó a Juan Pablo, ¿no? En su startup, él había emprendido, había creado una startup que se llama Brandtrack, que musicaliza locales comerciales, y se encontró que invirtiendo en ads, o sea, buscando leads de manera inbound, llegaban empresas poco calificadas. Y para ponerlo, digamos, de forma muy sencilla, él lo que decía es, yo apunto a empresas que tengan más de 200 locales en México. Gerente de marketing de empresas que tengan más de 200 locales. Y no había más de 150 gerentes. Entonces él decía, si yo estoy haciendo campañas en ads, donde mi audiencia es de 600.000, ¿cómo sé que voy a encontrar ahí mismo justo a este gerente? Entonces dijo, no, esta persona está en LinkedIn. Estamos hablando del año 2014. Entonces, donde LinkedIn ni siquiera se usaba para eso. Entonces él dijo, no, bueno, si está ahí y lo puedo encontrar, lo puedo filtrar, voy a buscarlo por ahí y voy a partir de ahí a iniciar una conversación. Entonces, así es como nace. Ahora, hoy, ¿por qué LinkedIn es tan potente? Es tan potente para justamente generar ventas, generar partnerships, generar alianzas, generar, bueno, relaciones laborales y networking. Yo creo que, y un poco digo, ¿por qué es tan potente comparado con, o sea, hacer una llamada en frío, enviar un correo electrónico en frío? Yo creo que el secreto está en que LinkedIn nos permite, y va a ser loco lo que digo, es no vender. O sea, cuando nosotros usamos LinkedIn para vender, ahí es donde fallamos. Ahora, lo que LinkedIn te permite justamente es no vender y, sin embargo, poder construir autoridad, poder generar confianza del otro lado. ¿Por qué? Porque es más que solamente una base de datos. ¿Qué pasa? Muchas empresas piensan en LinkedIn como una base de datos enorme, donde yo tengo datos de personas a los que puedo acceder a su correo y hacer spam. Entonces, ahí es donde, digamos, no entendieron cuál es el secreto. El secreto y la magia de LinkedIn está en que yo puedo entender quiénes son, agruparlos, anicharme ahí adentro, entender cómo agruparlos según la industria, el segmento, el país, la relación que tengo con ellos, la antigüedad que tienen en su empresa y un montón de factores más. Cómo entiendo los dolores que ellos tienen y cómo yo puedo mostrarles lo que hago de manera respetuosa o pidiendo permiso y no interrumpiendo, ¿no? Tomando el concepto de Aaron Ross, ¿no? Esto del marketing del permiso. Es cómo yo puedo de alguna manera hablarles sin que sea abrupto. Es decir, ¿cómo es abrupto? Le mando un mensaje diciendo quién soy, qué hago, cuáles son mis logros, quiénes son mis clientes. Sí. Claro, un mensaje muy largo, muy extenso a un desconocido. Claro, la mayoría de las empresas, sacando el crecimiento a partir de referidos, de amigos y de familiares, normalmente lo que hacen es ir a buscar a desconocidos.
Claro. Entonces, si yo busco a un desconocido y pretendo hacer una llamada telefónica y agendar una reunión, y eso es muy extraño. Entonces, ¿qué me permite Y LinkedIn? muy Es justamente difícil, ¿no? muy difícil, salvo que yo realmente esté tocando un dolor muy latente, ¿no? Un dolor, y tengo una propuesta muy disruptiva. Como la gran mayoría de nosotros, sí toca dolores, pero probablemente no, digamos, lo que tiene es un commodity, ¿no? Es un producto, un servicio que existe en el montón, entonces Claro. necesita ir mostrando que su propuesta es mejor a la de los otros. Y eso se logra construyendo autoridad en LinkedIn. Y para eso LinkedIn te permite generar contenido, interactuar con el contenido que tus potenciales clientes generan y al mismo Claro. tiempo ser como una especie de landing page para tus potenciales clientes. De modo tal que si, imagínate, vos le mandás un mensaje a una persona, un correo electrónico a una persona, ¿no? Sí. Y no va a entender mucho de qué se trata. En cambio, si yo le mando un mensaje por LinkedIn, va a ver mi foto, va a poder entrar a mi perfil, va a poder entrar al perfil de mi empresa, va a ver el contenido que estoy generando, ya previamente interactúe con su contenido. Entonces, la relación que yo generé antes es muy potente. Porque de hecho las ventas Sí. inicialmente parten de la confianza. Entonces, a veces pensamos que la venta parte del precio del producto. No, lo primero, lo más importante es la confianza que yo construí con mi interlocutor. En la medida que yo creo una confianza muy potente, entonces voy a tener mayor predisposición a sí contarle sobre mi producto, sobre mi precio, sobre las ventajas que tiene. Entonces, Claro. LinkedIn es muy potente para eso. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, por quizás la ambición, por los objetivos exigentes que les ponemos O a la también nuestros equipos comerciales. desesperación, ¿no? Tengo que llegar, encontré LinkedIn, me hablaron de LinkedIn y voy a hacer lo mismo que hacía antes, que no me daba resultados tampoco, pero ahora lo hago acá, como para justificar que estoy haciendo algo nuevo, pero en realidad no es nada nuevo, es spam, spam, spam. Sí, pero al mismo tiempo creo que también hay una responsabilidad que tenemos quizás quienes estamos en roles más directivos en las empresas y tomamos decisiones, es qué objetivos les ponemos a nuestros equipos comerciales. Mm, Si yo le digo a una persona, tenés que generar 10, 20 reuniones semanales y te largo a la trinchera, y bueno, esa persona desesperada va a tratar de hacerlo para sobrevivir, para llegar al como objetivo, o sea. quizás para no perder su trabajo. Entonces, eso lo que hace es Mm. que esa desesperación se note. Cambio, cuando nosotros ponemos objetivos más a largo plazo y pensamos en un crecimiento mucho más orgánico y demás, y no tenemos esta desesperación, las reuniones van a llegar, pero a partir de una estrategia de acercamiento y de generación de confianza. Sí, porque incluso escucho lo que estás mencionando, tiene que ver más con una venta relacional que tiene su tiempo, ¿no? En cambio, las ventas transaccionales son ahí, se cae mucho en el spam porque el primer contacto y ya te quiero vender, y esto hablamos un poco en episodios anteriores con el querido Patricio Pecker, estábamos, ¿no? Y él, cuando revisamos el proceso de ventas, él mencionaba en este primer acercamiento, en ese primer contacto, y él hacía referencia a LinkedIn porque él está muy presente ahí, y mencionaba que el principal error es hola y ya te quiero vender. ¿No? Y yo le comentaba que a mí me sucede muchas veces que incluso en ese mensaje que recibo al final me ponen, recordá actualizar tu correo, así te contactamos. O sea, todo tengo que hacer yo, sin mencionar que esa persona, si hace un trabajo diferente y va a mi perfil, yo tengo mi número de teléfono, mi WhatsApp personal ahí. Ojo, tampoco le voy a responder si solo va por WhatsApp a modo de spam, ¿no? A querer vender. Pero si de repente inicia la relación, se interesa por mí, entra a ver mi perfil y demás, es probable que yo me abra la conversación. Mencionabas esto de lo que se puede generar, ¿no? A través de LinkedIn, y de hecho esta conversación, se da ahí, inicia ahí nuestra relación, más allá de que estamos acá en Tucumán, se da a través de LinkedIn. Ahí conectamos, ahí nos empezamos a conocer, empezamos a interactuar hasta que llegamos acá. Y de hecho yo me atrevo a decir que el 70-80% de los invitados que tengo en mi podcast son a través de LinkedIn, es decir, genero las invitaciones, genero la relación y después hago una invitación a través de LinkedIn. Bien, y la verdad que veo mucha apertura. Javi, has mencionado una metodología llamada PAX. Y si bien yo la conozco porque estuve en varios webinars ahí con Juanpi aprendiendo acerca de esta metodología, quizás las personas que están escuchando este episodio desconocen y dicen, ¿de qué están hablando? Cuéntenme un poco más. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa metodología? Bien, bien. Voy a hacer un paso atrás y es Dale. justamente una de las cosas que más vemos nosotros o en las reuniones de venta, cuando llegan las consultas, es no tenemos método. Entonces, Mm.
empresas que tienen quizás 5 comerciales donde cada uno hace lo que quiere o lo que aprendió o lo que trae de otras empresas donde trabajó. Entonces, no hay un método estructurado que sea previsible, que te permita arrojar métricas y que te permita proyectar, ¿no?, un crecimiento predecible o no. Entonces, esa es la principal falencia que nosotros observamos. Un método, ¿no?, lo que te da, de hecho, un framework es justamente eso, es una estructura que te ordena, te permite entender qué tenés que hacer en cada etapa. ¿Y qué va? ¿No? Es como si fuera, digamos, una fábrica que produce algo, ¿no? Tiene un input y tiene un output. Y ese output es el input de otra parte del proceso. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que normalmente la actividad comercial siempre estuvo pensada más como estos sharks, ¿no? Estas personas que van y de alguna manera se comen la cancha porque realmente lo que hacen es convertir. Y normalmente las empresas tienen marketing que genera leads y estos vendedores convierten. Ahora, un poco lo que cambió, y creo que también a raíz de la pandemia, es que ese proceso no es suficiente, o por lo menos no tiene escalabilidad. Entonces digamos, ¿cómo hacemos para tener un método en el mundo B2B para poder justamente generar reuniones de venta? Entonces, ahí es donde diseñamos este método de 4 pilares, que bueno, son justamente las siglas, ¿no? PAX es prospectar anichadamente, construir autoridad, enviar mensajes conversacionales y hacer seguimiento sistematizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Coincidís conmigo entonces si digo que hablabas de fábrica, ¿no? Y que tiene pasos hasta que esto se convierte en un producto? Entonces, si utilizamos esta metodología, ¿podríamos fabricar en cierta manera reuniones o clientes? Exactamente. Esa es la lógica. Me encanta. Obviamente hay un par de presupuestos que hay que tener. O sea, ¿cuáles son? Sí. En primer lugar, tener un product market fit. Es decir, saber que con el producto, el servicio que nosotros vendemos, hay un público al que vamos a llegar, que lo va a consumir, que va a volver, que nos va a referir a otras personas. Es decir, hay un mercado que necesita lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, eso es clave. Y por otro lado también es entender cuál es tu costo de adquisición de tu cliente en relación al lifetime value, es decir, a la vida, digamos, al aporte que el cliente a lo largo de toda su vida te va a generar. ¿Por qué? Cuando tu ticket, ¿no?, o sea, lo que te pagas, lo que te pagan, digamos, tu facturación por cada cliente es muy bajito, el costo de generar reuniones es muy alto. Entonces, no es rentable. Entonces, ahí sí tenés que pensar en un proceso más automático, automático en el sentido de autogestivo, donde la persona pueda entrar en un funnel e ir consumiendo, entendiendo demás y comprando de forma automática sin tantas reuniones. Entonces, si hay un market fit, si estás en un mundo B2B y tu ticket es alto de modo tal que justifique tener reuniones, ahí es donde esto aplica. Ahí es donde, digamos, puedes entrar en esta fábrica de generar reuniones. Claro, por ejemplo, alguien que vende seguros, alguien que vende medicina privada, ¿vos les recomendarías aplicar esta metodología? O sea, sí y no, va a depender. Sí, porque, digamos, en LinkedIn están probablemente sus potenciales clientes. El problema es que muchas veces, digamos, depende de cuán commodity es lo que ofrecemos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un asesor productor de seguro que vende seguros patrimoniales, ¿no? Sí. Digamos, mi margen de maniobra es muy chiquitito. Entonces, digamos, mi potencial cliente tiene cientos de personas que le ofrecen lo mismo y la diferencia entre uno y otro es muy, muy difícil de percibir. Quizás la diferencia puede estar en el servicio, pero como, digamos, el servicio no se experimenta hasta que se vive, hasta que uno es cliente, entonces la posibilidad de llegar a ese potencial cliente es difícil. Entonces, ¿cuán commodity somos? Digamos, cuán commodity es el servicio o producto que ofrecemos, tiene un impacto muy directo en, digamos, en qué posibilidades tenemos de generar una reunión. ¿Por qué? Porque pensemos en un gerente, no sé, un gerente general de una pyme, ¿no?, que está en LinkedIn y demás, y que lo contactan asesores, productores de seguros para venderle, no sé, ART, o algún seguro patrimonial de los edificios que tiene, de las maquinarias y demás. Y bueno, ¿cuántas personas pueden estar ofreciéndole lo mismo? ¿No? Entonces, ahí es donde se hace como más difícil de alguna manera. ¿Es viable? Sí, seguro, pero es más difícil. Entonces, ahí justamente creo que el gran diferencial está en la A de PAX, ¿no? Entonces, yendo un poco a qué significa cada sigla, la P es de prospectar anichadamente. Ok, y ahí te iba a pedir algunos hacks, como se dice ahora, ¿no?, algunos tips para que vayamos a aplicarlo. Exacto, prospectar anichadamente es entender que no es lo mismo
decir, bueno, yo le vendo a gerentes generales de pymes argentinas. Bueno, hay 400.000 pymes en Argentina. Claro. Entonces, yo no puedo armar una estrategia pensando que solamente ese es mi público. Tengo que entender cómo lo Mm, segmento. Y cómo aprovecho el LinkedIn justamente y los filtros que tiene para segmentarlo y para llegar de manera acertada a, digamos, con el mensaje acertado, ¿sí? Entonces, para poner un pequeño tip, por ejemplo, si yo quiero venderle a gerentes generales de empresas, sí, por ejemplo, una gran herramienta de filtro es entender la antigüedad que esas personas tienen en la empresa. Si ese gerente general está hace menos de un año, no es lo mismo que si está hace 10 años. ¿Por qué? claro. Porque su proceso de toma de decisión va a ser diferente. Entonces, lo que Mm, hago por prospectar anichadamente es generar nichos, generar pequeños clústeres que comparten características en común. No solamente filtros en cuanto a lo demográfico, a lo psicográfico, sino también en cuanto al dolor que esas empresas tienen. ¿Cómo las sí, voy a agrupar con esa característica especial? Entonces, cada uno de estos nichos va a definir toda mi estrategia hacia adelante. ¿Por qué? Porque al identificar yo el dolor, lo que voy a hacer es pasar a la A de PAX, que es construir autoridad, de dos mm, caminos. Por un lado, a través del contenido orgánico en LinkedIn, y por otro lado, a través de las acciones de warm up. ¿Qué es el warm up? Es la interacción con el contenido que mis potenciales clientes generan en claro. LinkedIn. Y, Entonces, eso y lo eso que es lo hace es, que, y eso es lo que más me gusta de esto, porque automáticamente sale la conversación de yo, vendedor, generar contenido, no, gracias, eso no, y lo ven como difícil o imposible, entonces dejan de aprovechar espacios, ¿sí? O redes sociales como LinkedIn. Entonces, cuando traes esto de interactuar con el contenido de mi potencial cliente, es algo que cualquiera puede empezar a hacer hoy mismo. Lo hoy otro mismo, quizás, y bueno, con un además poquito de práctica y aprendizaje, ¿no? además que tiene un valor diferencial. ¿Cuál es el problema? Es que la mayoría de las personas ven el corto plazo. Y, no, y Mm, bueno, y miden el esfuerzo que hay que hacer, y realmente hay que hacer un esfuerzo donde los resultados no se ven inmediatos. Entonces, pero cuál es el secreto detrás de esto? Si yo identifico un dolor en ese nicho, ese dolor está latente, y yo empiezo a generar contenido para resolverle ese dolor, para ir aportándole valor en relación a ese dolor, la persona, claro. por un lado, se va a empezar a sentir atraído por ese contenido, por otro lado, se va a sentir agradecido por la solución que ya paulatinamente le voy brindando, y por otro lado, se va a sentir curioso por saber qué más hay detrás de eso. Mm. Es decir, la pregunta es, si esta persona me aporta todo este contenido de forma gratuita, ¿qué habrá en la versión paga? Wow, ¿No? Es un claro. poco la lógica. Quiero saber, Entonces, sí. de ahí yo me voy posicionando como teoría, y además lo que voy haciendo es a ese productor asesor de seguros mostrarle cómo puede diferenciarse de los otros cientos que hay en el mercado. Mm, Entonces, yo me posiciono como experto en una materia, como autoridad en una materia, y empiezo a generar contenido sobre eso, a divulgarlo gratuitamente. sí, Y interactúo con el contenido que mis potenciales clientes generan, que eso es lo que ayuda a construir esa relación de confianza. Y ahí viene claro. el tercer pilar, que es el de mensajes conversacionales. ¿Que a qué apuntan los de mensajes conversacionales? Es a cómo yo puedo cambiar de paradigma en la forma en que abordo a una persona. Estamos tan acostumbrados a querer vender, sin embargo, a nadie le gusta que le vendan. Pero todos queremos comprar o necesitamos comprar algo, ¿no? Pero nos queremos sentir dueños de esa compra, que es muy Sí. diferente a sentir que nos están vendiendo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Mm, las llamadas de las empresas de telefonía celular. sí. Normalmente, si estás en Claro, te llaman de Movistar. Entonces, te llaman de Movistar queriéndote ofrecer una línea. Y en realidad lo que te molesta es que te quieran vender, porque te están ofreciendo un teléfono gratis, el doble de datos de navegación, la mitad por tu abono mensual, y vos decís que no. ¿Por qué decís que no a algo que es mejor que lo que ya tenés? Porque Claro. no te gusta que te vendan. Entonces, lo que nos pasa muchas veces con nuestros mensajes es eso. Mandamos un mensaje Mm, donde nos centramos en nosotros mismos y con una mirada narcisista le decimos quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra historia, nuestro recorrido, nuestros clientes, nuestros logros, nuestros secretos, por qué lo vamos a ayudar y por qué sí o sí tiene que tener claro. una reunión con nosotros. Hablamos de nosotros nada más. Sí. Hablamos de nosotros y estamos alejando a nuestro potencial cliente. En cambio, si nosotros, partiendo de ese dolor que identificamos, ¿no? Fíjate que ahí se van conectando los puntos, partiendo de ese dolor de los nichos que identificamos, tratar de hacer un mensaje mucho más empático, centrado en esa necesidad, con un objetivo, no en una reunión, no en una venta, sino en una Mm, respuesta que abra la conversación, cambia totalmente la lógica estructural de esa relación que estoy tejiendo con esa persona. entendido. Y Javi, después viene, sí, dale. antes de pasar a eso, me gustaría como ir hilando, ¿no? Entonces, imaginamos, yo prospecto anichadamente, ¿sí? Conecto o envío una solicitud a ese potencial cliente, quien la acepta. Bien, ahí en ese punto, ¿vos recomendás agregar una nota
o envías así nomás la conexión en silencio o en vacío? Bien, en realidad, fíjate vos que si prospectás anichadamente, si generás contenido y haces warm-up, muchas veces lo que va a pasar es que la persona te invite a conectar antes que vos la invites. Ah, diga, qué bueno. Sí, Y eso es cómo transformás tu outbound en inbound. claro. Que no te digo que es mágico, pero es justamente, ahí justo con un Sucede. amigo, con Andy Brusoni, tenemos un podcast que largamos hace poco, se llama Mila con fritas, que un Sí, poco todos los busca viernes esto, ¿no? Es ¿no? todos los viernes, sí, a las 12 horas argentina, pero básicamente lo que buscamos es esto, es ver cómo se combina el inbound con el outbound. Y justamente el contenido y el warm-up es la pieza fundamental, es como el aceite donde se fríen las milas con las fritas, porque es lo Claro. que te ayuda a que quizás una persona que ibas a encarar en el sentido de ibas a abordar, a invitarlo a Sí. conectar para mandarle un mensaje, te gana de mano. O sea, lo hace anticipadamente y te invita a conectar porque realmente encontró valor en lo que estás produciendo. Ahora, ¿qué pasa si eso no sucede? Entonces sí, vas a invitarlo a conectar proactivamente. Y Bien. ahí, digamos, mi recomendación es, si no tenés un mensaje personal del cual hablar, es preferible mandar la solicitud sin mensaje que Sin caer en mensaje. el he visto tu perfil y me pareció muy interesante, sería muy bueno Claro. hacer sinergia juntos, conectemos por LinkedIn. Y la verdad que eso es un poco meloso, es un poco irreal Sí. probablemente, y es muy diferente a decir, vi tu perfil, me encantó tu posteo sobre tal cosa y me encantaría hacer un doble clic sobre esto que dijiste que no lo llegué a entender. Conectemos. Cambia totalmente. Bien. O Que incluso estás usando la C de la metodología PAX en ese primer contacto, ¿no? exacto, ya estás haciendo conversacional digamos, la relación. Mm. Exactamente. Y que incluso veo también que, imaginemos esto, mando la solicitud en vacío, sin ninguna nota, pero he generado contenido, esa persona, y a mí me pasa muchas veces, antes de aceptar mi solicitud, va a ver quién carajo es Franco Díaz Ceballos, y ahí si conecta con mi contenido, bueno, acepta la solicitud. Así que por eso también es importante. Entonces, conectamos con esa persona, generamos contenido propio, ¿sí? Para, de alguna manera, hablar del dolor de ese potencial cliente. Y también interactuamos con el contenido de esa persona. Ahí, en esa interacción, ¿qué tips, qué consejos nos podés dar para no caer en lo mismo que caen todos, para que generar esa sensación en el prospecto de yo sé que me querés vender, por eso dejas ese comentario, ¿no? Sí, yo diría que ahí, digamos, mi principal recomendación, y las personas un poco se quedan con la boca abierta cuando lo recomiendo, es no mandes un mensaje inmediatamente después que aceptaron tu solicitud de conexión. Ok, O sea, normalmente, anotado. ¿qué nos pasa? Aceptás una conexión estando del otro lado, ¿no? E inmediatamente te llega un mensaje queriéndote vender. Entonces, nosotros lo que recomendamos ahí, un poco lo que vemos que funciona es, si vos envías una solicitud de conexión, la persona acepta, vas a tener una ventana de tiempo en el que podés justamente, a partir del contenido en interacción, ir construyendo una relación. De modo tal que cuando mandes ese primer mensaje, 30 días después de que aceptó tu solicitud de conexión, Bien. tu relación sea totalmente diferente. Al Mm, punto tal que incluso hasta puedes llegar a decirle, querés tener una reunión y te la acepta. ¿Por qué? me Porque gusta. has interactuado potentemente. ¿Qué pasa? Como la mayoría de las personas no generan contenido proactivamente en LinkedIn, no siempre se da esa posibilidad. Entonces sí hay que entrar en una secuencia quizás más conversacional. Y después el otro gran problema que tienen las personas es, y de hecho yo lo vivo, porque a mí me gusta aceptar a todos. Yo acepto a todos y Sí. leo todos los mensajes que me mandan, de principio a fin. Y pasa eso. Las personas te mandan un mensaje y es como que sos descartable para ellos. Claro, si no le ¿Qué quiere decir? respondiste, chao. No respondiste, chau, me voy a buscar otro. Es como que ni les interesó. Hay mucho interés encubierto detrás de eso. Entonces, Sí. yo lo que digo es, bueno, no tenemos una única oportunidad. Entonces, las personas necesitan follow-up. Además, necesitan entender qué les estamos ofreciendo. La gran mayoría de las Claro. personas a las que hablamos, no, digamos, en muchos casos no sabían ni siquiera que existía la solución que les estamos brindando. En muchos casos, Mm, incluso más, no sabían que tenían el problema que nosotros estamos identificando. Entonces, necesitan hacer un proceso de abstracción, que lo van a hacer sí. entendiendo nuestro contenido, interactuando con nosotros, y ahí recién, esperando 30 días, sí iniciar una secuencia de quizás 7 mensajes distribuidos a lo largo del tiempo que nos permitan ir contando una historia. En vez de caer en el mensaje donde nos centramos en nosotros, vamos indagando y contando por qué. Este es Ok. esa pequeña clave. Te pregunto sobre tu dolor y después te cuento por qué. Te pregunto sobre algo y te cuento por qué. Y después te aporto más información y ahí sí te traigo el Mm, caso de éxito.
Y ahí te invito a saber si no querés obtener el mismo resultado. Pero lo haces contando Bien. una historia. Mensajes cortos, ¿no? Mensajes Sí, como atomizados, sí. pero varios mensajes a lo largo del tiempo. Me gusta, me gusta. Recién te estaba por preguntar, ¿no? Esto, algún ejemplo de un mensaje personalizado y has traído un ejemplo cuando hablábamos de la nota que podríamos adjuntar cuando enviamos la solicitud de quiero hacer doble clic sobre este tema que has mencionado, que he leído, que has compartido. Me gustaría que conectemos para conversar más sobre eso. Además escucho también este tip de mensajes cortos personalizados, cortos, que cuenten una historia en un rango de tiempo. ¿Bien? ¿Algo más que puedas mencionar que no tenemos que olvidar cuando mandamos ese mensaje personalizado y conversacional? Sí, sin dudas, hay, digamos, algo que nos olvidamos mucho, que es terminar el mensaje con una pregunta. Claro. ¿Por qué? Nosotros tenemos como seres humanos un vicio que no podemos evitar respondernos. Yo, por ejemplo, ahora puedo preguntarte y no me vas a responder, pero si yo te pregunto qué vas a comer hoy al mediodía, aunque no me lo respondas, en tu cabeza lo estás pensando. Claro. Estás dando respuesta a la pregunta. Entonces, como no podemos evitar responder, y fíjense, también nos pasa, vas caminando por la calle y una persona te dice, ven tu reloj y te dice, me decís la hora, digamos, ¿quién se niega a responder? Nadie se niega a responder. Entonces, Sí, creo que está bueno entenderlo así. Las personas necesitan, digamos, los mensajes necesitan tener una pregunta al final, nosotros lo llamamos call to action, una invitación a la acción, que es qué sí. queremos que la persona haga con mi mensaje. Y quizás con exceso de formalismo solemos terminar un mensaje con quedo atento a tu respuesta, te saludo cordialmente, que Claro. no abren la conversación. En cambio, si mi mensaje termina con Más que nada la es cierran ahí. Sí. exacto, en cambio, si mi mensaje termina con una pregunta, ¿este dolor que te estoy contando es algo que te está pasando actualmente en tu empresa? O sea, preguntas que abran a no querés tener una reunión la semana que viene. Porque Sí, eso también sí, es sí. una pregunta. Pero es, yo no quiero reunirme con un desconocido. Entonces, no me invites a reunirme sin antes haber conversado. Entonces, la Mm, pregunta tiene que estar orientada a una respuesta. La respuesta lo que hace es generar un compromiso mayor del otro lado a justamente seguir ahondando. claro. Entonces, esa es la lógica detrás de esto. Me encanta. Me hace recordar a un mensaje, un mail, ¿no? Que mandé con una propuesta recientemente y al final fue, Lucas, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Y ahí, no Exacto. saludos cordiales, no nada. O sea, cuando hago eso también pienso que para llegar a ese punto y dejar una pregunta abierta que motiva al otro a responderme, debo iniciar de otra manera ese correo para que no haga falta un abrazo, que tengas un buen día. O sea, para que no generar esa sensación de qué pasa que cierra el mail y no me saluda al final, ¿no? Porque esa yo creo que es la conversación privada que lleva a la mayoría a cerrar el mail o el mensaje en privado, en este caso por LinkedIn, con un saludos cordiales. No, Sí, revisa de principio al fin y vas a ver que encaja perfectamente una pregunta para generar una conversación. sí, de hecho te cuento una historia. Tenemos un cliente que es una empresa, una consultora española que tiene un sistema de inteligencia artificial que le vende a bancos del Sí. sudeste asiático. Y bueno, nuestro cliente es una persona de 63 años, sus clientes son los VP, los Head, los C-Level de bancos, o sea, de empresas de, Claro. no sé, 10.000, 15.000, 20.000 empleados, personas todas trajeadas, muy formales, Mm, engominadas y demás. Y justamente, bueno, él nos llama porque le pasaba eso, que mandaba sus mensajes y entonces yo le decía, bueno, este mensaje es muy formal. Me dice, pero del otro lado claro. también hay una persona formal, o sea, tengo que Sí. respetar esa formalidad. Yo le decía, ¿estás seguro? O sea, del otro lado hay un humano. Hace poco sacaba un artículo que decía, a los CEOs también se le queman las tostadas. O sea, esa persona del otro Claro. lado también se enferma, también se queda atascado en el tráfico, también le queda sin batería el celular, también se le Mm, enferman los hijos. Son personas comunes y corrientes, también tienen un grupo de WhatsApp donde mandan memes. O sea, eso sí, existe. Entonces, saquémonos un claro. poco el formalismo y saquemos ese correo acartonado, ¿no? Mm, Acartonado donde pareciera que es un script que estoy copiando y pegando y cambio el párrafo del medio y pongo tu nombre. Entonces, cuando nosotros logramos ser como más cercanos, más empáticos, más informales, yo creo que tenemos mayores posibilidades de tener una respuesta. sí, sí, coincido con vos, Javi. Entendido. Me encantó ese último aporte de cerrar con una pregunta.
Y nos queda una etapa de esta metodología. Nos queda una etapa que es justamente la parte de la sistematización. Porque sí, está muy bueno mandar un mensaje con una nota que viste, pero ahora, ¿cómo eso escala? ¿No? Es la pregunta. O sea, digamos, Claro, nosotros creemos que hay que encontrar el punto armónico entre escalar y personalizar. O sea, hay una forma de automatizar procesos sin perder personalización. Entonces, la parte del seguimiento sistematizado es qué herramientas podemos incorporar en el camino que nos hagan más eficientes las tareas que son más manuales o que son más repetitivas, y que podamos nosotros no solamente automatizar la forma o el delivery del mensaje sin perder la personalización en el contenido del mensaje. Entonces, claro. ahí volvemos de vuelta al punto inicial. Si yo prospecté nichadamente en nichos pequeños de 25 personas, por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje personalizado de forma automática y que la otra persona realmente sienta que es para él. Pero no solamente que lo sienta, Claro. es real. Yo me tomé el trabajo de prospectarlo uno por uno. Me tomé el trabajo de hacerles contenido en base a sus dolores. Me tomé el trabajo de hacer la acción de warm-up. Me tomé el trabajo de entender si había una forma mejor de conectar con ellos. Entonces, no va a ser robótico. No va a ser un mensaje robotizado. ¿No? Va a ser un mensaje Sí. muy bien pensado para un grupo pequeño. Entonces, hay formas, y justamente es parte de lo que enseñamos en la metodología, en que podemos incorporar herramientas, conectar unas con otras y sistematizar este proceso. Y al mismo tiempo, hacer algo que quizás nos cuesta mucho, que es el follow-up, ¿no? Es el seguimiento Mm, post-respuesta. ¿Qué pasa cuando nos responden? ¿Cómo los llevamos? ¿Usamos un CRM? ¿Cómo los cargamos en el CRM? ¿Cómo sabemos si están generando contenido o no? Entonces, todo eso, claro. digamos, existen formas de justamente sistematizarlo, y al mismo tiempo, este pilar tiene que ver con cómo voy a ordenar cada una de estas etapas, ¿no? Es no solamente cómo sistematizo todo, sino cómo hago que se conecten unos con otros y cómo saber cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada una de las etapas de este proceso. Mm, me encanta. Sí, y en este punto, hablas de herramientas para sistematizar. ¿Podrías recomendarnos o mencionar al menos una y contarnos para qué sirve y cómo la utilizaríamos? Sí, o sea, lo primero que te diría es, bueno, es incorporar frameworks, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, un tablero de KPIs, un framework para tu plan de contenido, para entender cuándo postear, cuándo está en borrador, cuándo tiene que salir el próximo posteo. Nada, como también herramientas como, no sé, ClickUp, Asana, Trello, que te ordenan tu día a día, Mm, que te ayudan a distribuir la información. Todo eso es parte de sistematizar. Después hay otras que son las que, digamos, las que son más con bombos y platillos, que más llaman la atención, que es cómo yo puedo, no sé, mandar correos automáticos, pero no del tipo newsletter, sino correos que claro. se dispare un correo para cada persona. De hecho, hay una herramienta que, por ejemplo, se llama Lemlist, que la pueden encontrar en lemlist.com, que te permite, digamos, hacer secuencias de mensajes personalizados, de forma tal de que si una persona no te responde a un mensaje, se le envía un segundo mensaje a X cantidad de días, y donde yo puedo incorporar datos muy específicos de cada una de las personas para Wow, justamente darle ese toque más personalizado. Y claro. justamente lo que yo puedo hacer es después eso, extraerlo y tener mis propios KPIs, mis propias métricas que me Mm, permitan entender cuál es mi tasa de respuesta, cuál es mi tasa de apertura, cuál es mi tasa de reunión y demás. Y después, por supuesto, esa herramienta, yo con otra herramienta que se llama Zapier, la puedo cargar automáticamente en el CRM, de forma tal de que cada vez que yo detecto una respuesta, se crea un nuevo deal, o sea, se crea el contacto, se crea la empresa, se crea un deal y se crea una sí, tarea de follow-up en el CRM. HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce, el que utilices. Entonces, eso lo que hace tremendo. es que mientras se está enviando los mensajes antes de la respuesta, Lemlist se encarga del seguimiento. Una vez que hay una Bien. respuesta, que yo ya tengo que ponerme manualmente a seguir la conversación, ya lo sigo en el CRM. Entonces, así es como voy yo ordenando este seguimiento comercial. Increíble, me encantó. Javi, hemos repasado entonces la metodología completa para generar reuniones más empáticas, me sale decir, ¿no? No sé si estarías de acuerdo conmigo en eso. Sí, sí, Bien, totalmente. Más empáticas, y más cercanas. más cercanas y más humanas también, ¿no? De todo lo que hemos conversado en esta casi hora de la grabación, ¿hay algo que no te haya preguntado y que vos digas, Fran, no me puedo ir sin mencionar esto? ¿Cómo no me lo preguntaste? Y que lo quieras mencionar ahora para ir cerrando. Sí, te diría algo que me parece súper interesante, que quizás tiene que ver con, bueno, ¿qué equipo necesitas para implementar esta metodología? Porque puedes venir y capacitarte, podemos hacer nosotros por vos, pero también es, si necesitas pensar en el equipo estratégico para desarrollar esto, ¿qué necesitarías? Bueno, ahí un poco mi recomendación es como dividir tu equipo de acción, tu equipo comercial, en tres roles. Por un lado,
tenés el que está en la parte de la prospección. Es decir, una persona que va a meterse en tu LinkedIn, en tu Sales Navigator, va a entender sobre filtros, va a saber usar un Excel y agrupar a los contactos, va a investigar sobre los dolores, va a investigar otras fuentes de clasificación, porque no todo está en LinkedIn, ¿no? Es esta lista de acá, la tomamos porque acá realmente están las empresas que tienen el dolor que yo identifiqué, las meto acá y las agrupo de esta manera. Entonces es una persona que maneja a la población, a la audiencia a la que querés llegar. Sí. Después tenés el rol quizás más creativo, el que va a estar detrás de crear el contenido, de crear la secuencia de mensajes, que va a estar detrás de los comentarios, ¿no? Que va a estar detrás del follow-up, un poco que va a ser la parte como más literaria, si se quiere, de la metodología. Y después está el tecnológico, ¿no? El automator o la persona que va a estar detrás de conectar los puntos, de integrar el proceso comercial dentro de todo el proceso de la organización. Porque justamente ahí hay una gran ventaja. Si yo arranco con una base organizada, cuando la persona se transforma en cliente, yo ya la tengo identificada dentro de alguna herramienta y demás. Entonces, esta persona va a estar viendo cuál es la mejor tecnología, cuál es la herramienta nueva que salió y cómo conecta una parte con la otra y cómo va entendiendo cómo optimizar este proceso. Entonces, esos 3 roles creo que son fundamentales y después, bueno, por supuesto, van a ser el que le generen reunión al comercial, al gerente comercial, al Key Account Manager, al ejecutivo de cuentas, etc. Entonces, creo que está bueno pensarlo así. Obviamente, reunir esas 3 características en una única persona es medio difícil, pero si yo tuviera que elegir bueno, ¿cuál es la parte que a mí más me cuesta? Me cuesta lo creativo, me cuesta la prospección, me cuesta la automatización, entonces trato de buscar por lo menos al jugador que me va a dar una mano en esa etapa del proceso. Muy útil este aporte, Javi. Últimas 2 preguntas que tengo para vos. La primera, ¿dónde te encuentran los que estén escuchando este episodio y quieran saber más, por un lado, acerca de esta metodología y nutrirse a partir del contenido que vas publicando semana a semana en LinkedIn? Bueno, me encuentran en LinkedIn justamente, como Javier Mirande. Claro. Ahí no hay más truco que eso. Buscan Javier Mirande, voy a estar yo ahí seguramente en los resultados de búsqueda y ahí me encuentran, incluso hasta me pueden mandar un mensaje privado, conversar o lo que necesiten. Recibir feedback, la verdad que... Pero no es spam. Por mí, a mí me encanta, mándemelo igual porque me ayuda a entender qué no hay que hacer. Nosotros, de hecho, tenemos una base de datos, tenemos una carpeta en todo el equipo donde vamos juntando prints de pantalla de mensajes que no funcionan. Porque eso nos ayuda a entender qué sí funciona. Así que si quieren mandarme spam, mándenme spam sin ningún problema. Y segunda y última pregunta del episodio. ¿Qué libro nos recomendarías? Bien, la verdad que el libro que últimamente me gusta mucho leer, pero un libro que me gusta recomendar últimamente, que la verdad que como que hace muy buena alianza con esto de la falta de metodologías, es la falta de procesos y la falta como de entenderlos paso a paso, que es Hábitos Atómicos de James Clear. Creo que es un libro muy bueno para justamente entender cómo arrancar de a poquito, cómo entender este proceso como de recompensa que hay detrás de los hábitos que vamos incorporando, cómo podemos desterrar acciones que estamos desarrollando y que en realidad no tienen ningún sentido, hasta son contraproducentes. Así que ese Hábitos Atómicos de James Clear. Son la segunda persona que lo recomienda en este episodio. No lo he leído, sí lo conocía, así que bueno, ya, está decidido. Lo voy a comprar y lo voy a leer. Javi, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en este episodio y poder compartir y conversar con vos unos minutos. Por favor, gracias Franco, gracias por la invitación y bueno, tenemos que repetir el café presencial que ya nos tomamos. Totalmente, estamos aquí. Y me gustaría sumar un jugador de aquí de Tucumán, si te gusta la idea ahí para que compartamos estas charlas. ¿Ah? Por supuesto. Gracias Franco, un abrazo. Un abrazo grande, Javi. Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, esto ha sido todo por el episodio número 34. Recuerda lo que te pido siempre. Si este contenido, si lo que acabas de ver y de escuchar ha sido valioso para vos, compartí este link en tus redes sociales favoritas, así llegamos a más y más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.